Bienvenidos a esta su casa. Pero están emocionados y emocionadas, ¿no? Qué alegría estar en la casa de Dios. Qué alegría que Él nos hable, qué alegría que Él nos guíe. Qué alegría que Él nos ayude a resolver tantas circunstancias, tantos problemas o dificultades que de pronto llegamos un domingo con eso en nuestras cargas, pero es el lugar donde podemos entregarle todo. Amén. Me alegra mucho verlos, extenderles un saludo muy especial de nuestros pastores Carlos y Marta Iriarte. Tuvieron el privilegio o tienen el privilegio de estar compartiendo su palabra en un encuentro de parejas en el país de Ecuador. Un aplauso para nuestros pastores, para Dios, que los use grandemente y que haya restauración en esas parejas allá a través del ejemplo de nuestros pastores. Sí. No voy a comenzar con mis testimonios todavía, pero sí me acuerdo que el pastor en el encuentro me hizo chillar cuando habló de la familia. Bueno, es una alegría también poderles compartir la palabra del día de hoy. Es un privilegio que nuestros pastores nos han encomendado, así es de que yo quiero que usted juntamente conmigo ore, coloque la mano en su corazón y que le diga: Espíritu Santo, te necesitamos. Nos despojamos hoy de nuestra naturaleza, nos despojamos hoy de nuestros pensamientos, nos despojamos hoy de todo lo que somos para poder escuchar tu voz, tu palabra. Mira que te lo pedimos hoy en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿de qué hemos estado hablando estos domingos? De la fe. ¿De qué cree que vamos a hablar hoy en este domingo? De la fe. Pero qué bueno que podamos aplicar todo lo que recibimos aquí a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Dice el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. Ponle cuidado lo bonita que es esta palabra. Tal vez usted no la ha escuchado y hoy la va a escuchar por primera vez. Así que la fe es por el oír. Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿La fe es por qué? ¿Y qué escuchamos? La palabra de Dios. Amén. Entonces hoy les voy a hablar sobre la fe transforma circunstancias. ¿La fe qué? Transforma circunstancias. Amén. Dios nos ha dado la capacidad de creer para cambiar las circunstancias positivamente. Lo cual es indispensable que oír lo que dice que la palabra de Dios, oír lo que Él dice al respecto de ese problema, de esa dificultad o de esa situación que estemos viviendo. Todo lo que queremos conquistar tiene que estar respaldado por la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, ¿qué viene a hacer? Es aquella palabra que cae en el corazón de nosotros, ¿sí? Y es como una semilla. Esa semilla cuando cae en el corazón de nosotros y el corazón está sano, ¿sí? Y el corazón está sano, pues la semilla comienza ¿a qué? A germinar y comienza a dar fruto. Pero es indispensable que el corazón esté sano y lleno de fe. Esa semilla al dar fruto, pues podemos ver todo el poder de Dios que está condensado en esa palabra y solamente lo va a activar que nuestra fe, nuestra propia fe, la que usted tiene allí internamente, es la que puede activar
esa palabra y la pone en acción. Dice, la palabra de Dios no está sujeta ni al tiempo ni al espacio, pero sí es espiritual y gobierna sobre todo lo que es natural. O sea, nosotros estamos en el plano natural, en la tierra, pero la palabra de Dios es espiritual. O sea, que si tú tienes fe en la palabra de Dios, la cree, la pone en acción, todo lo que usted conquista espiritualmente lo va a ver aquí en el plano natural. Amén. Al salir de la boca de Dios su palabra, ¿sí?, ella no regresa vacía, porque ¿para qué fue dicha la palabra? Para que se cumpla. Si al menos hay una sola persona aquí en la tierra, en este lugar, que cree en esa palabra, ella se va a cumplir, ¿sí? Ella se cumplirá. En el libro de Marcos, el capítulo 13, el versículo 31, la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no pasará, así se acabe el cielo y la tierra, ¿sí? Cuando hablamos entonces de que la fe transforma las circunstancias, tenemos que conocer que hay unos requisitos para alcanzar esa fe que transforma esas circunstancias. Y para eso vamos a estudiar un poco, o vamos a ver un poco en lo que es en el libro de Génesis, el capítulo 12, un poquito lo que nos enseña Abraham, ¿sí? En esta parte nos vamos a centrar un poquito en esta palabra. En Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 5, dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y a dónde llegaron? A la tierra de Canaán. Amén. Entonces, los fundamentos de la fe no están en el conocimiento de la palabra. Los fundamentos de la fe que no están en el conocimiento de la palabra, sino en la confianza que usted le da a esa palabra. Y créame, no es fácil confiar. El miércoles pasado recuerdo que en nuestra célula un hombre decía: pues yo escucho que ustedes dicen, el Señor me tocó, el Señor me habló, pero a mí no me ha pasado nada de esas cosas. ¿Sí? Así era yo también al principio. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso de hablar con Dios? ¿Qué es esa cosa? Yo no entiendo. Y cuando yo escuchaba, y por ahí escuché algún líder diciendo, y carrapachabagunda rapachar, digo, ¿qué significa eso? ¿Qué está diciendo allí? Entonces, pues no, eso no tiene explicación, ¿sí? Entonces, dice que los fundamentos no están en el conocimiento, sino que en la confianza que le podemos dar. Y nosotros preferimos ver antes a que Dios nos diga qué hacer, ¿sí? Así somos. La mayoría somos así, queremos ver primero las cosas para luego sí comenzar a creer. A través de la vida de Abraham vamos a aprender cuáles son los requisitos, y vamos a aprender de sus errores y de sus aciertos. Amén. Entonces, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de inmediato se activa esa fe
con un sentido de confianza, ¿sí? Y de seguridad de que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, es el que dice ser y el que cumplirá todo lo que ha prometido. El problema de nosotros es que cuando llevamos una vida cristiana, nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ser, tenemos tantos problemas. Porque en mi casa yo tenía Primera de Armando 2:5. Yo hago lo que yo quiera. Primera de Armando 2:5. Entonces es nuestra Biblia. No, señor, así no son las cosas. Las cosas son de esta manera. Segunda de Armando 3:4. ¿Sí? Nuestra propia Biblia. Y así Dios no funciona. ¿Dios qué? No funciona. Por eso nos pone en una escuela de aprendizaje de la fe. ¿Escuela de qué? De aprendizaje de la fe. ¿Cuántos están en capacitación destino? ¿Cuántos están en universidad de la vida? ¿Cuántos están en escuela de liderazgo? Nos pone en una escuela de la fe, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fe, queridos y queridas, hablamos de la certeza y la confianza que el Dios de la Biblia es el verdadero y que Él hará exactamente sobre nosotros lo que Él ha prometido hacer y ser para nosotros. Amén. Entonces me preguntarán, Armando, ¿y cómo aprendemos a vivir una vida de fe? Pues hay principios bíblicos, ¿sí?, en los cuales nosotros podemos aprender a tener esa vida de fe, que los vamos a ver a través de este pasaje con Abraham. El apóstol Pablo nos dice que somos justificados por la fe y que debemos andar por fe. No sabemos qué va a pasar en este minuto que viene. No sabemos qué va a pasar mañana lunes. No sabemos qué va a pasar el mes siguiente o la semana siguiente. No sabemos qué va a pasar el año entrante. Entonces, de alguna manera, estamos andando ¿en qué? En fe, porque no estamos viendo. Entonces, de alguna manera nos levantamos y creemos. Eso es andar en fe. Eso nos dice el apóstol Pablo, ¿sí? La verdad es que no sabemos eso, pero sí estamos andando, dando pasos de fe. Entonces la Biblia nos habla que Abraham, un hombre nada especial, común y corriente, como usted y como yo, como ustedes y como yo, ¿sí? ¿Dónde vivía? En Ur de los Caldeos, que era un pueblo de Babilonia. Era idólatra, era malo, era la mayoría de las cosas malas que hoy tenemos vienen de allá. Y nos dice en lo que acabamos de leer en Génesis 12:1, pero Jehová había ¿qué? Dicho. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Jehová le había ¿qué? Dicho. Así como le habló a Abraham, también te va a hablar a ti. También le habla a cualquier persona. No es únicamente para Abraham, no es únicamente para los pastores. Así que vamos a ¿qué? Primero a aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren aprender a escuchar la voz de Dios? Amén. Entonces, tenemos que tener unos requisitos, unos principios para que esto suceda en nuestras vidas. Aunque nuestros oídos están capacitados para escuchar muchos sonidos, ¿cierto? El éxito de oír la voz de Dios depende de nuestra atención. El éxito de oír la voz de Dios depende ¿de quién? De mi atención. O sea, solo usted puede comprometerse o tiene la disciplina o tiene la capacidad para escuchar la voz de Dios si colocas atención. Amén. Entonces debemos oír atentamente su voz para que Él pueda cumplir todos sus propósitos que están en su palabra para nosotros, ¿sí?
Entonces, tenemos que saturarnos de su palabra y permanecer en ella los tiempos, ¿sí? Hacer que esa palabra conserve su poder y que sea para nuestras vidas, para nuestras familias, fundamental para poder vivir una fe que transforma las circunstancias. Amén. En el libro de Proverbios capítulo 3, el versículo 5 al 6, la palabra nos dice: fíate en Jehová de todo tu corazón, no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia, reconócelo en todos sus caminos y enderezará sus veredas. ¿Sí? Mira esa palabra tan profunda. No debemos apoyarnos en nuestro conocimiento, en nuestra prudencia, en lo que yo soy, en lo que yo sé hacer, y que debo reconocer a Dios en todos mis caminos para que Él, todo aquello que está torcido en mi vida, que está torcido en mi hogar, que está torcido en las finanzas, que está torcido en mi área física, que está torcido en mi trabajo, Él enderezará esos caminos torcidos. Y Dios nos da a entender que si escuchamos y hacemos lo que Él nos dice, Él nos va a dar más y más entendimiento y nos va a revelar más su palabra. Pero ¿qué debemos hacer? Obedecer. ¿Qué más? Obedecer. Obedecer. Debemos hacer eso. Hay que aceptar que no siempre vamos a entender la palabra. Hay que aceptar que Dios nos habla, pero sobre todo que cuando estamos en esos primeros días, años de vida cristiana, cuando Dios nos habla, tal vez no estamos atentos a escucharle su voz. Y Él entiende nuestra ignorancia y falta de experiencia y es muy paciente. Pacientemente, decía el salmista David, esperé al Señor, ¿sí? Paciente con nosotros es Dios y sabe que necesita hacernos entender cuál es el siguiente paso que debemos hacer para poder tener una fe que transforma circunstancias. Es por esta razón, queridos, que la palabra de Dios es muy importante. No estamos en la misma situación de Abraham, ¿sí? En ese entonces Abraham vivía en medio de la nada, en esa sociedad de Babilonia pagana, esa sociedad, no habían folletos. Ustedes hoy recibieron su boletín, su folleto donde le está hablando de la fe, donde le hablan de la palabra de Dios. No había internet, no había libros de fe, no había profesores de escuela de líderes, pero sin embargo en medio de todo eso, ¿sí? Estaba haciéndole y diciéndole a Abraham, haciéndole entender su palabra. Hoy en día la situación es diferente. Abraham aprendió a escuchar la voz de Dios, aunque no siempre aprendió a hacer ¿qué? A cumplirla de una vez. Y Dios dice: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Pero ¿qué hizo Abraham? Él no salió solo. Él se fue con Lot, su sobrino, obedeció, pero obedeció como un poquito a medias, ¿de acuerdo? Y mientras anduvo con Lot, no pudo reconocer la tierra prometida. Solo cuando se separaron, ahí sí pudo ver la tierra prometida. ¿Qué significa Lot? Lot significa un velo, un velo. Tal vez hay muchos velos en nuestras vidas que no nos permite escuchar la voz de Dios. ¿Y qué tengo que hacer con esos velos? Quitarlos de mi vida. Una de las cosas que tal vez yo le contestaba a este amigo que me preguntaba en la célula, le dije: mira, identifique qué es lo primero que tú haces. Y eso primero que tú haces, si no es de Dios, si no es orar, si no es leer la palabra,
es un velo, como hoy le pasaba, como aquí le pasaba a Abraham. Es un velo que está robando eso y que no permite escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar, revisar, reflexionar y meditar qué velos hay en nuestras vidas, en nuestros hogares, que no nos permiten escuchar la voz de Dios para ver la tierra prometida de sus promesas que se cumplan en nuestras vidas. Amén. Uy, pero están muy serios. Bueno, qué bueno. Fíjate que estos computadores a veces le juegan a uno un velo, le dan a uno un velo, ¿sí? Bueno, entonces muchas veces andamos como Abraham y como Lot, con velos. Pero si nos disciplinamos, si aprendemos a identificarlos y quitarlos de nuestra vida, entonces Dios nos va a bendecir a través de su palabra. Miremos entonces cómo podemos escuchar la voz de Dios. Entonces Él nos coloca en una escuela para aprender de la fe y ahora nos va a decir cómo pueden escuchar mi voz. Amén. Entonces esos principios que Él nos va a dar, lo primero consiste en que hay que meditar en la palabra que estoy leyendo, que estoy siguiendo, que estoy orando. Leer, pensar acerca de ella y formularse preguntas. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Hay algo en mi vida que intentas arreglar? Dios, tú, ¿qué me estás mostrando a través de esta palabra? ¿Me estás tratando de alentar con este versículo hoy? ¿Me estás mostrando cuál decisión debo tomar en este negocio, en esta situación, ante esta circunstancia, ante este problema? Todas las cosas que Dios está tratando de decirme, debo primero meditar ¿en qué? En su palabra. Y aplicar lo que ella me dice, ¿sí? O sea, es obedecerla y observar los resultados. Recuerdo yo que una vez orando, el Señor, yo no conocía a mi mamá y la vine a conocer cuando tenía 47 años. Pero en ese entonces yo oraba mucho por mis antepasados. Y Él me puso a orar por mi mamá una semana y ayunar por ella una semana específicamente. Pero yo le hacía las siguientes preguntas, porque todos mis primeros 47 años yo decía, mi mamá está muerta. Mi mamá está muerta cuando me preguntaban. Cuando me casé con mi esposa, cuando la conocí, mi mamá está muerta, mi mamá está muerta, ¿sí? Entonces resulta que mi mamá no estaba ninguna muerta. Entonces Dios necesita hacernos conocer cosas importantes, revelarnos para llevarnos a otro nivel de fe. Y me puso a orar y a ayunar por ella esa semana. Pero yo, como era tan obediente a la palabra de Dios, yo le decía, ¿y por qué razón yo tengo que ayunar y orar por mi mamá si ella está muerta? No me hacía yo las preguntas, pero sí se las hacía a Dios en oración. Hasta que de alguna manera dije, bueno, voy a hacer eso, voy a hacerlo. Paré el ayuno que traía de mis generaciones de cortar maldiciones, ayunos generacionales, y oré esa semana específicamente por mi mamá y ayuné por ella. Al finalizar esa semana, Él me dio la ciudad donde vivía, la dirección donde vivía, el número del celular. Todos esos datos me los dio. Él lo hizo. Entonces Él necesitaba decirme cosas
tratar conmigo cosas, pero que yo lo escuchara y pudiera aplicar su palabra, pudiera hacer lo que Él me estaba diciendo que tenía que hacer para poder sanar mi corazón. Porque yo no sabía que no odiaba a mi mamá, pero solo a través, cuando Él volvió y me la trajo a mi vida, entendí que yo la odiaba. ¿Sí? Que yo odiaba a mi mamá, porque durante mis primeros 47 añitos no estuvo conmigo. Pero entendí y Dios nos colocó en un lugar para entender por qué me había abandonado y por qué yo la odiaba. Pudimos restaurar nuestra relación y pudimos ver esa promesa, esa palabra que dice: y hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Esa palabra se hizo rema en mi vida, se hizo evidente en mi vida. Pero ¿qué hicimos? Escuché la voz de Dios, la apliqué y obedecí. Amén. Amén. Así es Dios. Lo que Dios te habla, lo que Dios quiere hacer, no es para fuego, es porque quiere trabajar en su vida. Dedicar un tiempo, otra forma de escuchar la voz de Dios. Lo primero es que meditar en su palabra, dedicar un tiempo especial a descansar en el Señor y a escuchar la voz de Dios. No me vayan a decir: Armando, usted dijo que había que descansar y yo lo veo allá en una hamaca meciándose para un lado y para el otro lado y en la playa y todas esas cosas. No es no estamos hablando de ese descansar. Usted tiene que levantarse, ¿cierto? Apenas, si usted se levanta apenas y coge y sale y se va derechito para tu trabajo, se sube en el mío y comienza Dios, Dios, y comienza el olor de aquí, el olor de allí, el radio aquí. ¿Qué va a escuchar la voz de Dios? No nos llamemos engaño. Tenemos que sacar nuestro tiempo especial con Él, ¿cierto? Comienza, yo hice mi devocional, pero yo lo hice en el carro, yo iba acá, pero que sí, yo lo hice todo. Allí nunca vamos a poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? Entonces, si dejamos que otras cosas tienen el tiempo que se debe dedicar para escuchar la voz de Dios, nunca podremos conocer qué quiere Dios para nuestras vidas. ¿Les parece que vamos avanzando? ¿Sí? ¿Estamos tomando nota? Y ese es el tercer punto. Es importante tomar notas de lo que Dios te habla, de lo que Dios te dice. Yo tenía mi cuaderno de notas y escribí: hoy el Señor me dijo orar una semana por mi mamá y ayunar una semana por ella, pero yo no sé para qué. Y así yo lo escribí, pero lo voy a hacer. Escribir, aquí te damos para que escriba, traes cuadernos, escribe en todas partes. Escribir su relación con Dios, lo que tú estás tratando con Él, es muy importante. Tomar esas notas, algo que Dios hable a su corazón, anótelo, anote allí el versículo, anote eso y comience a meditar y comience a aplicarlo. Habrá algo en ese versículo que lo hace diferente para usted, para que puedas transformar lo que estás viviendo. Amén. El cuarto aspecto para poder escuchar la voz de Dios: disciplinarnos para escuchar esa vocecita interna que es la del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo mora dentro de cada uno de los que creen en Dios, que creen en su Hijo Jesucristo. Y Dios lo envió porque sabía que no podíamos vivir una vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Y una de las cosas que nos da es el discernimiento. El Espíritu Santo nos da el discernimiento para entender que esa palabra me está diciendo esto o aquello. Les compartía también en mi célula cuál es la palabra rema para la conquista que tenemos el 14 y 15 de noviembre, ¿sí? Es una palabra en 2 de Samuel que dice, 2 de Samuel 5, 1 y 2, que dice
que se acercaron los guerreros de David a él y le dijeron: somos huesos de su hueso, somos carne de su carne. Y que David les dijo: bueno, ustedes van a pastorear al pueblo y yo seré su príncipe. Pero entonces, ¿cuál fue el discernimiento que Dios me dio sobre esta palabra? Cuando habla de David, yo lo miro, que es como Jesús. David es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. Entonces, cuando dice somos huesos de su hueso, somos carne de su carne, somos nosotros los que nos estamos acercando a Dios, porque Él nos formó, Él nos hizo. Somos huesos de sus huesos, somos carne de su carne. Y dice que nos va a colocar para pastorear a todas esas familias que van a venir el 14 y 15 de diciembre, así como lo ha hecho con todas estas familias que estamos hoy aquí. Alguien nos ha pastoreado y que Él, Dios, va a ser el príncipe de todos. Wow, eso es una promesa tremenda, pero el discernimiento tiene que estar para lo que es. Entonces el Espíritu Santo, queridas y queridos, es el que nos ayuda a que esa palabra no se quede solita allí, sino que resalta y le va recordando a través de la palabra qué significa eso. Le da el discernimiento, le da el sentido. Esto es para mí, y esa es la promesa para mis hombres de la conquista. Ya, eso es, en esa forma. Amén. Escuchemos la voz interna del Espíritu Santo. ¿Escuchemos qué? La voz interna del Espíritu Santo. El segundo aspecto para poder tener una fe que transforma circunstancias es obedecer a Dios. ¿Aprender a qué? A obedecer a Dios. No sé si esto necesita explicación, Armando, qué significa obedecer. Yo no sé qué es eso. Pero el pastor siempre nos dice: esta es la palabra más bonita que a todos nos gusta mucho. Obedecer. Obedecer a Dios. Una vida de fe es una vida de obediencia. Y cuando usted obedece, quiere decir que está confiando. Recuerde, la fe no es conocimiento de palabras, sino confianza en su promesa, en su palabra. Por lo tanto, la obediencia es una evidencia de que estás confiando y que todos podemos ser puestos a prueba en cualquier momento para esa confianza si la obedecemos. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, nuestra fe se edifica y se fortalece. Y Dios le habló a Abraham, ¿cierto? Varias veces lo vimos. Por allá en Abraham, no está en las pantallas, el capítulo 22 dice, cuando le ordenó sacrificar a su hijo, ¿sí? Isaac, él escuchó la voz de Dios y ¿qué? Obedeció. Pero él tenía la promesa que le iba a dar un hijo y que ese iba a ser su heredero. En ese momento nunca dudó Abraham que Dios le había pedido que sacrificara o que asesinara a su hijo, porque tenía una promesa antes, ¿cierto? Pero entonces él obedeció, amén. Abraham estaba en ese proceso de ser ese hombre de la fe. Nosotros estamos, mujeres, hombres, jóvenes, jovencitas, en ese proceso de ser esos Abrahames hoy en día, para cambiar las circunstancias que estén viviendo en su vida, en su hogar, en su familia, en su trabajo, en las finanzas, en todo. Amén, ¿lo puede creer? Amén. Siempre que no escuchamos la voz de Dios, hacemos nuestras propias cuentas y tarde que temprano lo vamos a lamentar. Aplicamos nuestra propia Biblia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Escuchar la voz de Dios. Y lo segundo, que es obedecer. Vamos aprendiendo, el Señor va hablando. Tercer aspecto, debemos aprender a depender de Dios. En esto consiste la vida de fe, ¿sí? Confiar en Dios al punto de que dependamos de Él completamente y para todo
acudir a Él cada día para que nos ayude en todo y para que todo lo pueda hacer para nosotros. Así es el poder de Él. Él quiere hacer lo que nosotros necesitamos y lo puede hacer y ser el que dice su palabra que es para nosotros. Si no confiamos en Dios y no supiéramos cómo escuchar su voz, no podríamos hacer lo que Él espera de cada uno de nosotros. Por lo tanto, para aprender a andar por fe, queridos, debemos aprender a depender. ¿A qué? A depender de Dios. Abraham tuvo que aprender a depender de Él. Solo hasta cuando quitó el velo fue que realmente aprendió a tener una dependencia de Él. Entonces, no podemos vivir una vida que Él quiere que vivamos si no podemos escuchar, si no podemos obedecer, ni tampoco depender de Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Escuchar la voz de Dios, aprender a obedecer y aprender ¿a qué? A depender. El cuarto aspecto que nos dice la palabra es aprender ¿a qué? A esperar. Y nos fascina mucho esperar, ¿sí? En el Señor. Muchas veces cuando estamos escuchando su voz, Él nos dirá: pare un momentico allí, joven, no vaya a hacer ese negocio, no vaya a decir esto, no se meta en estas cosas, espérese un momentico, quédese quieto, ¿cierto? Así es, en ese momento Él no nos va a dar una respuesta, ¿sí? Y al estar quietos, al estar atentos, al poder escuchar su voz y quedarnos en esa quietud para permitir a nuestros oídos escuchar, conocemos que Dios te quiere hablar, y otras veces conocemos que Él va a calmar esas situaciones y que nos dirá: hágalo, vaya, marche, haga lo que tiene que hacer, pero nos lo dice de la forma en que Él nos guía. En los Salmos, David habla de meditar en Dios y en su palabra, de guardar silencio ante Dios y estar quietos, escuchando su voz, para que Dios pueda hablar y tomar las decisiones correctas. Debemos entonces aprender a estar quietos delante de Dios, aprender a escuchar su voz, a aprender ¿a qué? A obedecerle, a aprender a depender de Él y ahora a aprender a esperar en Él. El Salmo 27, el capítulo 14, la palabra de Dios dice: aguarda en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. No es en el tiempo nuestro, no es de acuerdo a mi condición, no es según mi necesidad, sino que aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar en Dios. Una de las cosas que al principio de mi vida cristiana, los primeros años, yo nunca podía experimentar que yo podía tener perdón de parte de Dios por tanta inmundicia y por tanta maldad y por tanto pecado que tenía en mi vida. Y me tocó aprender a esperar en Dios, y durante más de 5 años o casi por 5 años yo hacía ayunos generacionales por mis antepasados. 30 antepasados más yo, 31 días. Y en el año me hacía 3 ayunos, quiere decir que me hacía 100 días de ayuno y 100 días de oración por mis antepasados y por mí, para poder cancelar las maldiciones que estaban sobre mí y que estaban sobre mi esposa, sobre mis hijos y aún las generaciones que aún no han nacido. ¿Sí? Entonces,
tuve que esforzarme durante muchos años haciendo este trabajo espiritual y aprender a esperar una respuesta de Dios. Y la respuesta que Él me dio, que la he compartido casi en todas las veces que Dios me permite predicar a través de nuestros pastores aquí, es la misma que hoy les voy a compartir. Me dio Apocalipsis 22:3, que dice: Armando, ya no hay más maldiciones en su vida, y usted, sus hijos y sus generaciones serán mis siervos y le servirán, y que yo, mi esposa, mi familia, todos veremos el trono de Dios y del Cordero. Cuando Él me dio esa palabra, dije, se iluminó esa habitación. Dije: Señor, tú ya me libraste de todas las maldiciones, y a mi esposa, a mi familia. Pero Él me habló allí a través de esa palabra. Hay que preparar el corazón para poder recibir la voz de Dios. Cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te da una palabra, eso se hace realidad. Nunca más va a volver sobre sus vidas, en el caso mío, de mi familia, maldiciones. Y mi esposa me pregunta: ¿nosotros vamos a ver el trono de Dios? Sí, lo vamos a ver porque Él lo dijo. Él dice que nosotros lo vamos a ver a Él. Vamos a ver el trono de Dios y del Cordero. Y hoy en día, primero le serví a mi esposa, hoy le sirve mi hija, mis hijos, y le sirvo yo al Señor. ¿Qué es lo que se ha cumplido en la palabra? Y ustedes serán mis siervos y me servirán. Amén. Esas son las formas en que debe aprender a esperar la palabra que el Señor te da para cambiar las circunstancias. Amén. En el libro de Isaías, la palabra dice, libro de Isaías 64:4 dice: nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, ¿sí? Que hiciste por el que en Él esperaba. Tal vez para muchos de nosotros la respuesta tiene que ser inmediata, pero esperar en Él, en el Señor, es un requisito para aprender a escuchar su voz. Amén. Hoy el Señor ha dado todas estas palabras, y a través de los pocos testimonios o cosas que ha hecho en la vida de cada uno, en muchos de ustedes ha hecho cosas el Señor, ¿sí? Pero Él está para ayudar a transformar las circunstancias. Solo que tenemos que escucarlo y aprender cómo escuchar de Él. Amén. Va a cerrar sus ojos y vas a pensar en esas circunstancias, en esas dificultades, en esos problemas que estés viviendo. Y allí, en un acto de fe, tú vas a visualizar al Señor Jesucristo allí colgado en el madero, y te vas a ver allí, solito usted con Él, y le va a decir: Señor Jesús, yo hoy entiendo que tú me quieres hablar. Ayúdame a escuchar tu voz. Enséñame, guíame, instrúyeme cómo escuchar tu voz. No quiero seguir haciendo las cosas a mi manera, con mi Biblia, con mi autosuficiencia, con mi soberbia, con mi rebeldía. Tú moriste en esa cruz del Calvario para que todas las circunstancias negativas que estoy viviendo, tú las puedas hacer posible. Pero necesito una palabra, necesito actuar
activar mi fe a través de tu palabra, Señor, para que cambien esas circunstancias de dificultades, de enfermedades, de rebeldía, de divisiones, de peleas, de contienda, circunstancias de escasez financiera, circunstancias, Señor, de pleitos, de problemas, de cárceles, de embargos, Señor. Cambia esa circunstancia, dame una promesa, dame una palabra, Señor. Yo quiero rendirme, yo quiero aprender, Señor, a escuchar tu voz, Señor. Yo quiero, Señor, aprender, Señor, a depender de ti, a obedecer tu palabra. Señor, no quiero que tu muerte sea en vano para mí. Hazme ese hombre, Señor, como Abraham, esa mujer. Yo hoy quito mis velos, Señor. Quito las prioridades que no son tuyas, que no vienen de ti. Espíritu Santo, ayúdame a identificar qué está robando mi tiempo contigo. ¿Qué está robando que yo no pueda escuchar tu voz? Espíritu Santo, háblame, muéstrame. No quiero más velos sobre mi vida, no quiero más velos en mi hogar, no quiero más velos en la finanza, no quiero más velos en el trabajo, en mis hijos, Señor, en mi familia. Y hoy lleva esos velos que el Señor te ha mostrado allí al cuerpo llagado de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da libertad en la cruz del Calvario. Él dice que Él se hizo maldición por nuestras maldiciones. Tal vez tú no estás viviendo hoy una vida de bendición, pero ese es el plan, eso es lo que Dios quiere llevarte, a que te escuche cómo tener esa vida de bendición. Durante muchos años yo viví oprimido porque no podía presentarme delante del Señor, pero Él me liberó a través de su promesa, a través de su palabra, a través de la obediencia, a través de lo que me han enseñado, a través de su palabra, el ayuno, la oración, la intercesión, la escuela de líderes, la escuela, todo, Señor, es para trabajar en mi vida. Es para poder tener, Señor, una fe que cambia circunstancias. Eso es lo que yo necesito hoy, y yo te doy gracias, Señor. Y tú vas, mientras sigues orando, vas a ver cómo Dios está contigo. Está contigo para ayudarte. Sigue orando allí. Dígale: si tú estás conmigo, Señor. Dígale: que, Señor, yo quiero ir contigo, yo quiero estar contigo. No hay murallas, no hay nada que tú puedas detener, Señor. Tú quieres que yo sea sano, que yo sea libre de las deudas, que yo sea libre del orgullo, de la idolatría, de la altivez. Tú quieres que mi hogar sea restaurado, que mis hijos salgan del vicio, que mis hijos sean obedientes. Tú quieres que yo sea una persona comprometida contigo, Señor. Adórale. Dile: no hay murallas que no vea caer si estás conmigo. No hay gigantes que no pueda vencer. No es con mis fuerzas, es con tus fuerzas. Háblale allí. Todo lo puedo en Ahí en la intimidad, háblale. Estás solita, tú con Él. Es con tus fuerzas, todo lo puedo en ti.
No es con mi fuerza, Señor, no es con mi conocimiento, es con tu fe, es con tu palabra. No es con mis fuerzas, es con tus fuerzas. Todo lo puedo en ti. Si tú estás conmigo, no hay murallas que no vea caer. Si tú estás conmigo, no hay gigantes que no pueda vencer. Si tú estás conmigo. Dígale, Señor, gracias. Sé que a través de tu palabra tú me vas a dar la respuesta. Y sé que la circunstancia que estoy viviendo no va a permanecer más en mi vida y en mi hogar. Al escuchar tu voz, al escuchar tu promesa, tú traerás libertad. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días. Buenos días. Ahora sí, ¿sí les dieron palabra de fe o no? Bueno, dígale al del lado, este es mi día. Bueno, tengo este tiempo para compartirles un pequeño mensaje. Quiero que me acompañen a Filipenses 4, versículo 19. Filipenses 4:19, está en pantallas. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Levante la mano, ¿quiénes de aquí de pronto tienen alguna necesidad en cualquier área? En la salud, en las finanzas, en la familia. Y esta palabra hoy es para usted. Hoy esta palabra Dios te la está dando para esa necesidad que tú tienes. Y Él te está diciendo: yo te voy a suplir conforme a todas mis riquezas. ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el Señor de Señores? Dios, ¿sí o no? Y ese mismo Dios te está diciendo: yo te voy a suplir lo que te falta. Pero hay algo para poder tener esta bendición de Dios, y está en Proverbios 10:22. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Para tú tener la bendición de Dios, tienes que estar centrado en su voluntad. Para tú ser bendecido, prosperado en lo que Dios tiene para ti, tú tienes que estar centrado con Él. Que era ahora lo que decía don Armando: no te muevas para allá si Dios no te lo ha dicho. Si Dios te dice quédate quieto, quédate quieta, ¿qué tiene que hacer usted? Me voy a quedar quieta, ¿cierto? Pero resulta que esta palabra dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay veces vos haces negocios, hay veces de pronto haces alianzas con otras personas de empresas, negocios. Tal vez entras a trabajar a un lugar y en el lugar de pronto hay esclavitud y tú dices: pero esto no era lo que yo quería, pero esto no era lo que yo esperaba. ¿Y qué trajo eso? Tristeza, ¿cierto? Y es ahí donde tú te das cuenta que de pronto tú tomaste una decisión en tus fuerzas. ¿Sí? Miremos la próxima imagen. Me impactaba porque dice: no llames bendición a lo que no es de Dios. Dice: no llames bendición a lo que nace de una mentira.
No llames bendición a lo que viene de algo ilícito. No llames bendición a lo que venga de una estafa. No llames bendición a lo que venga de un fraude. No llames bendición a lo que es opuesto a la palabra de Dios. No llames bendición a lo que venga de la trampa. No llames bendición al dinero que ganas oprimiendo a los demás. No llames bendición al dinero que tengas que te ganas robando. No llames bendición a lo que venga de negocios corruptos. Y no llames bendición a las relaciones que no están fundamentadas en la palabra. Todo esto lo que va a hacer es que te va a traer tristeza. Y es ahí donde usted dice, pero yo ahorita ¿qué voy a hacer? Y muchas veces tomamos decisiones en nuestras fuerzas. Miren, una vez, esto fue el año pasado, no fue hace poco, yo dije, yo soy la mujer más sujeta del mundo. Y entonces mi esposo se fue a Medellín a unas capacitaciones y yo dije, vamos a comprar un carro. Y yo le dije, amor, vamos a comprar un carro. Y me dijo, espera, yo llego a la ciudad y ahí hablamos. Yo le dije, no, es que el tiempo es ya. El tiempo es ya. Y resulta que yo me fui al concesionario, me monté en el carro, empecé a hacer papeles y llego y le digo yo a él, listo, tenemos carro. ¿Cómo así? Dice, pero no lo hemos hablado. Dice, pero ¿qué palabra tienes? Yo no, yo tengo una palabra. Él dice que compraremos sin dinero. Yo muy sujeta, yo súper obediente. Y entonces cuando él llegó a la ciudad, yo entraba al parqueadero y yo visualizaba ese carro allá en el parqueadero. Yo decía, él va a llegar y va a encontrar ese carro allá y le va a dar una alegría. Y resulta que yo me emocioné en la fe mía, en la fe incorrecta, en la fe que añade tristeza y no que añade alegría. Entonces ya faltaba muy poquito para ya tener el carro. Y entonces, cuando él llegó me dijo, no, Jessy, ese carro no lo vamos a comprar así, todavía hay que planear esto, todavía hay que mirar lo otro, todavía esto. Y yo me porté como cuando le digo a Noah, no a ese juguete. Berrinche y lloré. Cuando el Espíritu Santo me dice, ¿por qué no me has preguntado a mí? Y yo ahí, pues sí, ¿no? Se me había olvidado y yo lo que hice fue que cuando mi esposo me dijo, ¿qué palabra tienes? Yo no, pues que compraremos sin dinero. Y él me dijo, Jessy, pero tú y yo. Y entonces ese día me puse a orar. Y Dios me dio una palabra donde Saúl le dice al profeta Samuel, dice, vamos a ir a la guerra. Y resulta que Samuel le dice, espera a que yo llegue donde tú estás. Espera a que yo llegue donde tú estás y ahí vamos a ofrendar, vamos a dar un holocausto a Dios por esa guerra. Y resulta que Saúl se afana. Y Saúl, ¿qué dijo? No, yo qué me voy a poner a esperar al profeta. Yo le voy a hacer ya. Y cogió y quemó todas esas ovejas, esas cabras, todos esos animales los quemó y ofrendó de manera incorrecta. Cuando llega Samuel y le dice, pero tú ¿qué has hecho? ¿Tú qué hiciste? Así llegó Mario. Yo dice, pero ¿cómo así? Y entonces yo le dije, ¿cómo así qué? Vamos a tener carro, ya no vamos a andar a pie, vamos a llevar a los niños. Y yo le empecé a dar miles de argumentos. Vamos a llevar a los niños al colegio. Y nosotros empezamos a justificar la bendición con cosas y argumentos, ¿sí o no? Entonces resulta que yo llegué, ese día pues terminé de hacer mi devocional. Y en ese devocional a la final Samuel le dice, no es como tú digas. Tú tenías que haber esperado a que yo llegara. No era así. Y Saúl le dice, es que usted se demoró mucho. Y a veces nosotros queremos solucionar préstamos, ¿sí o no?
créditos y nos metemos en negocios, nos metemos en trabajo, en lo que primero nos ofrezcan porque necesitamos, pero nuestra mirada está puesta ¿en qué? En el problema, en la necesidad, pero no miramos a dónde. Arriba. Bueno, para resumirles la historia, yo dije, Señor, perdóname, le pedí perdón a Mario, fui al concesionario y dije, no hay negocio. Y la señora, pero ¿cómo así? Me mandó a llamar el gerente, pero ¿cómo así? Que no hay negocio. Y yo le dije, no hay negocio porque ya habíamos dado una parte. Yo ya había dado una parte yo sola. Y entonces resulta que llega ese momento donde ya se quitó el negocio. Entonces Mario me dijo, Dios me habló, vamos a comprar el carro. Y yo, ay Dios, gracias porque ya le hablaste a él. ¿Sí o no? Pero yo tuve que desistir de mi voluntad y esperar. Porque si no, eso había sido un problema. Eso no había sido para enriquecer mi casa, sino para problemas. Entonces, cuando ya fuimos, miramos el carro, nos gustó, vimos otro carro, ¿sí? Totalmente diferente al que yo había mirado. Y es ahí donde yo dije, definitivamente, cuando yo espero en Dios, Dios entrega lo mejor. No digo que el otro era malo, no. Pero definitivamente, yo siempre que veía ese carro en la calle, siempre decía, yo quiero ese carro de ese color. Yo quiero ese carro de ese color. Señor, un día me lo vas a dar. Pero como que uno se le olvida que Dios cumple los deseos de nuestro corazón. Bueno, llegó el momento, hicimos el negocio, a mi esposo lo ascendieron, teníamos para poder entrar en ese compromiso financiero y poder comprar el carro. Pero no solamente Dios hace eso, mire, nosotros quedamos con la deuda del carro, ¿sí o no? Y a este año, en mayo, fui a la convención de mujeres y di una ofrenda de fe. Hoy usted va a dar una ofrenda de fe. Una ofrenda de fe por ese negocio, una ofrenda de fe por esa puerta abierta de trabajo, esa ofrenda que algo que usted está esperando. Y yo en la convención de mujeres di ese pacto, di una ofrenda y coloqué ahí pago total del carro. Y me reí, así como Sara, cuando escucha que Dios le está diciendo a su esposo Abraham, vas a tener un hijo, yo me reí. Yo tan boa, yo pidiendo es que el pago total del carro. Y yo lo escribí ahí. Y resulta que cuando yo hice eso, las luces se apagaron porque iba a comenzar una obra. Y la voz en off decía, y Sara se rió. Ay, Dios mío, le faltó decir Yesenia de río. Y resulta que en ese momento, bueno, se dio eso, oramos, llegamos a Cali el día del sábado y por el día miércoles o martes, no me acuerdo bien, una persona me llamó, una persona muy apreciada para mí. Me llamó y me dijo, Dios me inquietó toda la noche, tengo un dinero y Dios me inquietó toda la noche y ese dinero es para ti. Y era el pago total del carro de nosotros. Y eso hace Dios. Cuando tú haces una ofrenda de pacto, una ofrenda de fe. Ahora el tema, ¿cómo se llamaba? La fe que transforma, ¿sí o no? La fe que transforma. ¿Qué vas a transformar? Hoy toma tu ofrenda y donde tú estás, ponte en pie junto conmigo y vamos a orar. Vamos a orar por esa ofrenda. Vamos a orar por ese milagro. Vamos a orar y le vas a pedir a Dios, Señor, hoy tal vez tú ahí no tienes ahora cómo ofrendar, pero dile a tu amigo de al lado, me das para ofrendar. Si tú ves que tu amiga de al lado, tu consiervo de al lado no tiene para ofrendar, dale algo. Y vas a colocar delante de Dios ese milagro, esa ofrenda. Porque la fe es la que transforma, no soy yo. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado con la necedad de haber sacado ese carro en mis fuerzas? O como lo hizo Saúl. Saúl perdió la guerra.
por haber hecho las cosas a su manera. Tú no lo hagas a tu manera. Pon la mirada en el Señor. No pongas la mirada en el mucho trabajo. No pongas las miradas en quien te puede prestar. No pongas la mirada en los brujos, en la hechicería. No pongas la mirada en el vecino o quien te puede prestar. Coloca la mirada en el Señor. Y vas a decir conmigo: Señor, perdóname, porque muchas veces he solucionado mis cosas a mi manera. Perdóname porque he desconfiado de ti. Perdóname, Señor, porque he sido como Saúl. No he esperado tu provisión, no he esperado tu respuesta, no he esperado, Señor, a que tú vas a hacerlo. Pero hoy, Señor, me decido a tener una fe saludable, una fe, Señor, que transforma, una fe que mira los cielos, una fe que mira la palabra. Y vas a decirle a Dios: ¿por qué vas a entregar esa ofrenda? ¿Por quién la vas a entregar? Y dile: Señor, confío en ti. Y vas a soltar tus manos y vas a decir: hoy desisto de mí, desisto de mi voluntad, desisto de lo que yo quiero para hacer tu voluntad, porque tu palabra dice que grandes cosas son las que tienes para los que esperan en tu nombre. Y que cosas que oído no había oído, ni ojo había visto, es lo que tú tienes para mí. Créelo hoy, créelo hoy. Y dile: Señor, gracias. Alza tu voz y dile: gracias. Gracias, Señor. Gracias porque hoy estoy moviendo los vientos a mi favor con mi ofrenda, con mi oración, con mi fe. Dile: gracias. Glorifica a Dios y dile: gracias, Señor. Levanta tus manos, alaba a Dios y dile: gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios de promesas, porque eres un Dios que cumple. Gracias, Señor, porque tu poder lo veré hoy en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mis finanzas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puedes ofrendar. Si tú estás conmigo, ¿Cómo te gustaría ser recordado? Fuiste creado para impactar más allá de lo que puedes ver. La mejor herencia es aquella que permanece en lo eterno. Nuestro mayor legado es la fe. Así como Abraham, Isaac y Jacob decidieron creer y dejaron una huella en la humanidad, Dios te llama a pasar la antorcha a la siguiente generación para seguir llevando el legado de Jesús en la tierra. Es momento de ser parte de este avivamiento. Convención Internacional El Legado 2025.